Acá tenemos un problema de dilatación superficial. Es decir, la superficie va a ser nuestro cuerpo de interés. Tenemos la dilatación lineal, en donde se estudia cómo se alarga un cuerpo de forma lineal, y acá vamos a estudiar cómo se alarga un cuerpo, pero en sí lo que es el área, la superficie. También se puede estudiar cómo se expande un cuerpo o se alarga este cuerpo, pero mediante lo que es el volumen. El problema dice así: ¿cuál será el área inicial de una placa de cobre? Es decir, se está pidiendo que se calcule esa variable, la superficie inicial, el área inicial. Se da lo que es el coeficiente de dilatación, pero este es el lineal, no es el superficial. Y dice que sufrió un aumento de temperatura. El aumento de temperatura se refiere al delta T, pero este delta T tiene que estar en grados Celsius para que tengan relación con el coeficiente de dilatación, o si no, no tendría relación. Y dice que existe una variación de área, es decir, una variación de superficie de 0.001 metro cuadrado. Ya, entonces, para calcular lo que es la temperatura, pero en grados Celsius, vamos a ocupar esta fórmula de acá para convertir de Fahrenheit a Celsius. Por otro lado, tenemos estas ecuaciones que nos permiten calcular la incógnita del problema, que es la superficie inicial o el área inicial. En esta oportunidad tengo tres formas de la misma ecuación, es decir, de la misma fórmula. Entonces, la primera dice que es el delta S, es decir, la diferencia de área o superficie, va a ser igual a la superficie inicial por, en este caso, gamma por delta T. Entonces, el delta es una variación, acá una variación de superficie y acá una variación de temperatura. Esta es la variación de temperatura. La que está abajo es la misma de arriba, porque recordemos que si tenemos una variación de superficie, abajo yo tengo esa variación de superficie, que es una resta. Si la despejamos, la de arriba, es decir, esta que voy a marcar, si yo despejo lo que es la superficie final, quedaría así. Entonces, a grandes rasgos, estamos hablando de la misma fórmula o la misma ecuación. Es la misma. Y de hecho, si esta última que está abajo, esta forma que está abajo, yo la factorizo, puedo obtener otra forma. Entonces va a depender del documento o del libro donde estén estudiando cómo va a aparecer la fórmula. Ahora, este coeficiente de dilatación es superficial y el alfa es el lineal. Entonces, el superficial es el doble del lineal. Entonces, este valor que está arriba, que es este de ahí, tenemos que multiplicarlo por el número 2. Entonces, ¿cuál sería nuestro procedimiento? Primero, calcular la temperatura en grados Celsius y después, en este caso, calcular el coeficiente de dilatación superficial. Veamos cuáles son los datos. Hemos colocado datos y los datos para calcular, primero que todo, la temperatura, es decir, la diferencia de temperatura, el delta T, serían una temperatura en Fahrenheit. Entonces, esta temperatura en Fahrenheit, y vamos a colocar acá, temperatura en Fahrenheit, es de 100 grados Fahrenheit. 100 grados Fahrenheit. Y nosotros debemos calcularla en Celsius. Eso es lo que buscamos por el momento, que no es en ningún momento la incógnita del problema. Entonces, como vimos, la fórmula era la siguiente. La fórmula decía que era temperatura en Celsius va a ser 5 novenos por temperatura en Fahrenheit menos 32. Esa es la fórmula.
Entonces, vamos a decir que la temperatura en Celsius, que es lo buscamos, sería 5 novenos, y esto lo multiplicamos por la temperatura en Fahrenheit, que la vamos a reemplazar aquí, menos los 32. Y cerramos. Entonces, esta temperatura en grados Fahrenheit, que sería esta, nosotros la vamos a reemplazar en el siguiente lugar. La vamos a llevar justo ahí, se reemplaza, en ese sector. Y serían los 100. Entonces ahora vamos a ingresar esto a una calculadora para obtener el resultado. Entonces esta sería la calculadora seleccionada. Y acá ingresamos primero una fracción que sería 5 novenos. Acá serían los 100 menos los 32. Y esto nos da el siguiente resultado, que es 37.7. Esto es periódico. Serían 37.7 periódico el resultado. Entonces colocamos acá el resultado, que es 37.7, y esto se repite infinitamente el número 7. Esto es en grados Celsius. Ahí tendríamos el resultado que buscamos. Y listo, ahí estamos con el primer resultado. Entonces ahora podemos modificar los datos. Entonces vamos a decir que la temperatura, es decir, la diferencia de temperatura sería esta de acá, en grados Celsius. Como ya poseemos lo que es la diferencia de temperatura, ahora tenemos que ver cuál es el coeficiente de dilatación, que también es distinto, no es el que se da ahí. Porque sabemos que gamma va a ser 2 veces lo que es alfa, y lo que se da acá es alfa. Entonces, el gamma sería 2 veces lo que es el alfa, que es 17 por 10 elevado a menos 6 grados Celsius elevado a 1. Entonces, si multiplicamos esto, vamos a obtener el siguiente resultado. Vamos a obtener 34. Y esto sería 34 por 10 elevado a menos 6. Y esto es grados Celsius elevado a menos 1. Entonces acá nosotros obtenemos lo que es el coeficiente de dilatación superficial y lo agregamos a los datos. Dentro de los datos tendríamos lo siguiente. Tendríamos el coeficiente modificado para el cobre, tendríamos la diferencia de temperatura y falta que agregar lo que es la superficie o área. Entonces la superficie o área, que en este caso es una variación de la superficie, por tanto sería el delta S o el delta A, sería el delta S, que es una variación de la superficie, es 0.000, ¿cuántos ceros son? 4, un metro cuadrado. Voy a verificar esto, sí. ¿Son 4 o no? 1, 2, no, son 3. Escribí uno de más. Entonces vamos a corregir esto. Vamos a borrar acá con la coma. Y era hasta ahí no más. Estaba mirando mal yo. Y ahí esto es metro cuadrado. Ahí sí. 3 ceros después del punto decimal. Entonces la fórmula que vamos a emplear es esta. Dice que el delta S va a ser la superficie inicial por gamma por delta T. Entonces tenemos todo. Lo que voy a hacer yo va a ser reemplazar y despejar lo que es este de acá, porque ese es la incógnita. Entonces el delta S lo voy a reemplazar acá. Veamos cómo sería. Sería de la siguiente forma. Este es el delta S, ese valor, y ese valor nosotros lo vamos a agregar ahí, porque en ese lugar está el delta S. Por otro lado, tenemos lo que es gamma.
Gamma sería este valor de acá, este numerito de acá. Y ese numerito lo vamos a tener que agregar ahí. Ahí estaba gamma, ¿no es cierto? Ahí. Y por último, tenemos lo que es el delta t. Y ese delta t lo vamos a agregar, lo agregamos ahí. Entonces ahí agregamos el delta t, aquí agregamos el gamma y acá agregamos lo que es la superficie, la diferencia de superficie. Quedaría lo que pueden apreciar ustedes. No he colocado la unidad de medida. Acá se cancela lo que es el grado Celsius elevado a la -1 con el grado Celsius de acá. Por lo tanto, la unidad de este, que es metro cuadrado, sería la única que quedaría. Lo que voy a realizar yo va a ser lo siguiente. Yo voy a desarrollar esto en una calculadora, porque lógicamente se debe entender que este problema está diseñado para una calculadora, porque la conversión de los Fahrenheit dio un número periódico. Yo creo que este caso a mano sería bastante complicado. Entonces, sería de la siguiente forma. En calculadora sería, ya tenemos el 37.77, lo multiplicamos, quedó aquí ese número por el 34. ¿Y cómo se coloca el por 10 elevado a menos 6? Y eso se coloca con esta tecla de acá, esa de ahí. La presionamos y colocamos el menos 6 y ahora presionamos la tecla igual. Y con esta nos da nuevamente, porque es un emulador, nos daría ese resultado. Ahora, si yo no lo quiero así, puedo cambiar el modo en la calculadora con esas dos teclas y coloco la opción 8 en este caso y el número 2. Si dan cuenta, ahora no da en forma de anotación científica, sino que da de una forma decimal, como pueden apreciar ustedes. Entonces, ahora nos quedaría lo siguiente, nos quedaría acá el 0.0001, que es la superficie, es decir, la variación en la superficie. Acá tenemos lo que buscamos, que recordemos que en el problema, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos cuál es el área inicial o superficie inicial, eso es lo que buscamos. Entonces esto es lo que estamos calculando. Y esto lo vamos a multiplicar por el resultado que obtuvimos, que es 0.00128 y lo vamos a dejar en 4. Entonces ahora este número de acá, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, es decir, pasa a dividir. Entonces a este lado mantenemos lo que es el 0.0001 y va a quedar dividido en el 0.001284. Y esto va a ser igual a la superficie. Entonces, si resolvemos esto en una calculadora, obtenemos el resultado que buscamos. Veamos cuánto da. Entonces, en una calculadora sería fracción, sería 0.0001 y abajo anotamos ese número, bajamos con esa, 0.001284. Presionamos el igual y obtenemos la solución. Quiere decir que esto es de 0.00, no veo bien, voy a mover un poco esto para acá. ¿Y cuál era? Ya estoy colocando un 0 de más, es 0.07788. Entonces hay un 0 de más, porque después la calculadora me dice que es 7788. Y esto se mide en metros cuadrados. Ahí tendríamos la solución. Entonces acá tenemos la solución del problema. Recuerden que es un 0 que quedó un poco borroso, no se ve bien. Es un 0. Bueno, muchas gracias. Nos vemos
en una próxima oportunidad.